en el Nou Camp de Barcelona a beneficio de la UNICEF. El resultado hasta el momento provisional de victoria del combinado de América por 1-0, gol conseguido por La Torre. América ha tenido numerosas oportunidades, con Romario de Sousa como jugador estelar y también Diego La Torre. Aunque la figura del partido para la selección de Europa ha sido el portero del Real Zaragoza, Andoni Cedrún Ibarra. Nos recreamos en la jugada que ha llevado en el minuto 38 a abrir el marcador para el combinado americano. Romario de Sousa Faría, el exjugador del Barcelona, controla perfectamente la pelota. En una acción de malabarismo deja para que Diego La Torre impulse el balón al fondo de la portería. De nuevo la jugada repetida. En medio metro deja atrás a Andoni Cedrún. Toca Kiriakov en la marca. Y Romario asiste para que Diego La Torre, el jugador argentino del Tenerife, impulse el balón al fondo de las mallas. Una jugada de peligro sobre la portería de América que Michel, el jugador del Real Madrid, intentaba batir. E Higuita evitó para encontrar el balón al travesaño. El rocambolesco portero de la selección nacional colombiana, saliendo desde su propia portería, iba a provocar la oportunidad tal vez más clara y más bonita para la selección de Europa. El pelotazo en vaselina de Michel. Se encuentra la Limón con Higuita y también con Chemo del Solar, conjurando la oportunidad tal vez más clara para el combinado europeo. Sensacional el disparo del jugador del Real Madrid, Michel, que ha podido enviar a córner el peruano del Salamanca, Chemo del Solar. En el descanso, el marcador favorable a América, 1-0 con el gol de La Torre. Volvemos en unos instantes en la segunda parte. Que están disputando las selecciones, las estrellas de Europa y de América, con el resultado favorable a América. Gol conseguido en el minuto 38 de la primera parte por mediación de Diego La Torre. Ya ha comparecido la selección de Europa con Bernardo Schuster, el jugador del Bayer Leverkusen, exjugador de los tres grandes del fútbol español, del Atlético de Madrid, del Real Madrid y del Fútbol Club Barcelona. Y cuando comparece ahora la selección de América con novedad en la portería, el exótico Jorge Campos en sustitución del exótico René Higuita. Jorge Campos, que saluda al público, y hace lo propio también Prunea, el portero suplente rumano que sustituye a Andoni Cedrún. Y en el terreno de juego con Pepe Gutiérrez, Arsenio Iglesias. ¿Cuesta los banquillos, mister? ¿Nostalgia o no? No, estoy muy a gusto aquí, viendo un bello espectáculo, pero diga usted que no es nostalgia, ¿no? Extraordinario de todas formas, un partido que responde, no solo ha respondido el público, sino también el espectáculo, que es importante, lo más importante. Sí, hay gente que de gran calidad, no tienen presión de ninguna clase, pueden jugar muy bien al fútbol, y el fin para lo que está destinado esto, pues eso ya no se puede ni discutir, vamos. Y el espectáculo se puede seguir en la segunda parte con los cambios, hay grandes jugadores. Sí, que hay grandes jugadores, a ver si realmente siguen moviendo la pelota con rapidez y igualan el resultado y vamos a ver, hay un buen juego. ¿Quién dirige, el viejo o el joven? No, dirige Johan, que es el jefe. Gracias, Arsenio Iglesias va a buscar el banquillo a punto de empezar la segunda parte, en una noche de estrellas que quizá en este estadio se echa de menos una, muy especial, que Menotti hoy recordaba con mucha nostalgia. La de un gran capitán del Barcelona como Migueli, que seguro que está desde la pequeña pantalla disfrutando también. Como disfrutan grandes y mayores. Johan Cruyff, que tiene que sentarse en el banquillo cuando va a poner la pelota en movimiento la selección de América. Sigue Romario en el terreno de juego, ha salido Schuster, ha salido Prosinecki. Ha habido numerosos cambios tanto en la selección de Europa como en la de América.